Hola, bienvenidos a todos los que se conectan y a todos los que nos ven en el futuro. Hoy en esta transmisión de Tejiendo Rueda tenemos una invitada de aquí de Monterrey, Nuevo León, y ya se va conectando con nosotros. Y claro que también mi amiga Libertad, autora creativa de este Tejiendo Rueda, estará aquí. Ya se está invitada a las demás. Es que ya saben que esto de aquí ya está. Hola, Hola, ¿qué tal? hola amiga. Hola, Otra emisión más de Tejiendo Rueda y con una invitadaza de aquí de Monterrey, Nuevo León. qué emoción. Sí, ya la Sí, súper estamos, feliz ya, porque ya, ya habíamos dicho que queríamos invitar a alguien de aquí de Monterrey y justo hasta ahora se se nos nos hizo. hizo, ¿no? Sí, de Ajá. verdad que era así como tienen que estar aquí con nosotras y ya le estamos marcando. Estamos invitándola desde la cuenta de Pueblo Bicicletero, que es donde ella pues colabora y está. Ya te estoy invitando. Mm, Que de hecho, Pueblo Bicicletero, bueno, para gente que nos ve de otros estados, de otros lugares, pues es una iniciativa que lleva empujando el tema de la movilidad en bici aquí en Monterrey y el área metropolitana, haciendo pues eventos como bicis blancas, donde, bueno, justo personas que mueren, que fallecen en accidentes, andando en bici que son asesinadas, ¿no? Básicamente por la calidad de la infraestructura en la que andan, ¿no? Usualmente y también de la falta de conciencia vial, ¿no? Entonces, creo yo que hay mucha, bueno, también Pueblo Bicicletero, pues, viene empujando otros temas, como lo es el tema de la contaminación, también, pues, se han hecho varias protestas yendo a Ternium, porque pues sí, justo una de las problemáticas que nos acontecen aquí en el norte de México, particularmente muy grave ahorita el tema en Monterrey y que ahorita muchos colectivos están demandando eso, es el asunto de la calidad del aire, ¿no? Creo que es un tema súper importante y también Pueblo Bicicletero lo ha tratado justo porque pues a los ciclistas, a las ciclistas son a quienes más nos afectan, ¿no? Entonces, ay, creo que pues ya anda por aquí. Hola, sí. Hola, ¿cómo Hola, están? bienvenida Sheila, Fernisa. Hola. Hola, Ujú. gracias. ¿Cómo Pues están? bien, aquí ya teníamos muchas ganas de que estuvieras en Tejiendo Rueda, la verdad que era así como, sí, y aparte que eres de aquí de Monterrey y Tejiendo Rueda nace aquí en Monterrey, Nuevo León, entonces ya estás aquí con nosotras y bueno, solo decir que, bueno, Sheila Ferniza es arquitecta, activista y promotora de la bicicleta aquí en la ciudad de Monterrey. Pues ella hace un buen de cosas, pero al final es cofundadora de Trama Urbana. También es súper activa y miembro de Pueblo Bicicletero, una red de comunidad ciclista muy grande y con muchos años ya de trayectoria y de avance y injerencia entre los municipios de la zona metropolitana de aquí de Monterrey, que es Pueblo Bicicletero. Y bueno, sin más, con esta, gracias por estar aquí y gracias amiga Libertad también siempre, obviamente, ay, iniciamos es, coautora pues sí, intelectual Libertad. ay, muchas gracias Sandra y muchas gracias Shay, porque justo antes de que llegara estábamos diciendo ya cuánto tiempo que queríamos invitar a alguien y pues bueno, también tú con el objetivo de pues de hablarnos de todos los proyectos en los que colaboras, que no son unos y no son muchos, o sea, realmente eres Sí, una ciudadana súper activa, participativa, ¿no? Y sobre todo, algo que es súper destacable es en el aspecto de género, ¿no? Y en ese sentido viene como la primer pregunta, que es como en qué momento pues te llevó como enfocarte particularmente en el tema de movilidad,
slash urbanismo con perspectiva de género. Hola, primero pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto también estar por aquí platicando con ustedes y colaborando en proyectos que seguro contaremos un poquito más adelante el día de hoy. Em, y bueno, primero, no soy de aquí en Monterrey, tengo muchos años viviendo aquí, pero no soy de aquí, soy de Baja California. Tengo ya Oh, casi, qué este bonito. año cumplo, creo que llego como a la mitad de mi vida viviendo en Monterrey y la mitad en Baja California, pero sí tengo ya muchos años Sí. acá, la mayor parte de mi trabajo también está por acá. Y me dejaste pensando un poco en esa pregunta porque no ubico exactamente cuándo fue, o sea, de las cosas que a veces yo también Ujú, platico cuando hablo del tema de género, urbanismo y perspectiva de género, es que pues no nacemos feministas, ¿no? O no nacemos con una perspectiva de género, es decir, seas hombre, seas mujer, nacemos en una sociedad eh, que tiene estereotipos y roles de género, que está soportada pues en unos sistemas patriarcales, heteronormados, capitalistas, etcétera, ¿no? Entonces, sí implica un proceso y yo creo que nunca dejamos de estar en ese proceso como pues, de ujú. deconstrucción o de, sí, como de entendimiento de este tema de la perspectiva de género y otras perspectivas, ¿no? A mí me parece que yo creo que activamente llegó ya trabajando en temas urbanos. O sea, yo creo que el, el tema de género y del feminismo ha estado presente desde hace mucho, pero el entenderlo, el entrar a estudiarlo, vino mucho después. Yo creo que vino Oh, ya trabajando, o sea, a lo mejor hace algunos 10 años quizá, y tuvo que ver yo creo que con exponerme a esos temas en el ámbito urbano, ¿no? O sea, empezar a investigar sobre temas urbanos para desarrollar proyectos, para entender mejor la ciudad. ujú. Empezó también a evidenciar pues digamos que la ciudad refleja en el espacio también esas Claro. inequidades de género y otras, ¿no? Y el tema de género pues además pues, me atraviesa, ¿no? O sea, como mujer que habita la ciudad. Y me parece que ahí fue donde empezó un poco ese interés, ¿no? Muy, muy fijo en hacia eso. Y justo que estás en una ciudad, pues la segunda con mayor población ahora ya en el país. O sea, ¿cuáles son los principales, pues vamos a llamarle obstáculos que, pues que enfrentan las mujeres en el espacio o en el espacio público? O sea, ahí en Monterrey. ¿Cuál es para ti un o algunos que sí digas, es que esto sí es un problema? Claro. Me parece que las respuestas son, pues primero las que aquejan en cualquier ciudad, ¿no? O sea, yo empezaría Mm, em, porque los roles de género todavía tienen un peso importante sobre cómo las mujeres habitan la ciudad y eso se refleja a lo mejor en dos grandes temas principalmente. Uno tiene que ver con em, el trabajo remunerado y no remunerado y cómo en la mayoría de los casos las mujeres tienen un tipo de trabajo y tienen un tipo de movilidad que suele ser diferente a la de los hombres. Y yo creo que por otra parte, o bueno, una es esa como el tema económico y de trabajo y el segundo tiene que ver con la movilidad que eso implica, ¿no? Y ahí a lo mejor me iría pues a la base como de la división sexual del trabajo, ¿no? Las oh, labores de cuidados y reproductivas siguen estando con mayor carga en el género femenino, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres tienen menos acceso a empleos de tiempo completo o al tenerse que hacer cargo de otras personas o del hogar. ujú, eh, digamos que se limita el tiempo que tienen disponible para acceder al empleo y suelen tener o empleos informales o empleos que no son de tiempo completo, ¿no? Que son de tiempo parcial. Eso implica que sus horarios de moverse son diferentes que el horario pues, tradicional de un empleo de tiempo completo, ¿no? No quiere decir que todas las mujeres se muevan así, no quiere decir que los hombres no ujú, hagan trabajos de cuidados, ¿no? Sino que sigue pues, habiendo una mayor proporción. Hay datos, acaban de publicar la encuesta Si Vamos de Cómo Vamos Nuevo León. Por ejemplo, ahí vienen algunos datos actualizados sobre el tiempo que le dedican las mujeres a trabajo no mm, remunerado, ¿no? O ujú. trabajo en el hogar o a trabajos de cuidados, ¿no? Cuando hablamos ya en específico de la movilidad, el impacto que eso tiene es en la forma de moverse de hombres y mujeres o de personas que cumplen con ese rol asociado al género, ¿no? Quienes tienen un trabajo de tiempo completo suelen tener movimientos pendulares, o sea, es decir, del hogar al trabajo por la mañana
y de el trabajo al hogar por la tarde, ¿no? Mientras que las personas que hacen labores de cuidados, que son predominantemente las mujeres, Sí. pues tienden a hacer viajes encadenados, se les llama, ¿no? O sea, es decir, Oh, salen del hogar, hacen algún viaje relacionado con esos cuidados, por ejemplo, llevar a las niñas y niños a la escuela. ujú, Posteriormente puede que vayan a un trabajo de tiempo parcial, quizá al mediodía salen, recogen a los niños, pasan al supermercado por algo de comida, bueno. llegan al hogar, hacen de comer, etcétera, y luego vuelven a hacer estas salidas en caso de que tengan que llevar a las hijas e hijos a otro lugar, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo, pues, los roles de género que siguen estando presentes en cómo la sociedad está estructurada, también tienen un impacto en la ciudad, ¿no? Eso a lo mejor es decir, bueno, y eso como que tiene que ver con, con la ciudad, no, ok, las mujeres se mueven de una manera y los hombres de otra, pero sí hay Mucho. también Ujú, una planeación o un sistema que prioriza una de esas dos movilidades. Y me imagino que no se ujú, sorprenderán de saber cuál es la que se prioriza, ¿no? Vamos a encontrar mayor abasto de transporte público, por ejemplo, en los horarios pico, que son los que corresponden a un viaje pendular, que en los horarios valle, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que las mujeres también le dedican más tiempo a moverse que los hombres por moverse en mucho. horarios que no están tan abastecidos de transporte, por poner un ejemplo. No, y de ahí podríamos sacar el desencadenante de ese y de que al final en las ciudades, como tú lo dices, ¿no? O sea, cada vez es más visible, o sea, es muy visible y muy, o sea, visible entre nosotras, ¿no? También, pero también poco en gobiernos a veces, Claro, que es otro. Y además, en términos de infraestructura, pues también cohíbe, ¿no? Porque justo no, bueno, no tenemos ni una red eficiente de transporte, o sea, y las calles están muy feas y las mujeres también son las que más caminan, ¿no? Tengo entendido, ¿no? O correcto. toman viajes Sí, claro. de como transporte. Si analizamos, por ejemplo, la inversión destinada a temas de movilidad, hay una inversión que se suele priorizar en las avenidas principales, ¿no? Y es Ujú, bacheo, pasos a desnivel, semaforización, y y ya. cuando decidimos por dónde caminar, no necesariamente utilizamos esas calles al caminar, ¿no? O sea, sobre Ujú, todo si el viaje es a pie, como comentaba Libertad, las mujeres hacen un mayor porcentaje de sus viajes caminando, implica que tomen otras calles que no son esas calles principales, ¿no? Entonces también la inversión está enfocada pues en priorizar esos espacios donde la movilidad es predominantemente en automóvil, ¿no? O sea, es decir, el recurso público, el espacio destinado a la movilidad está priorizando avenidas que son incluso prohibitivas para caminarse, ¿no? O andar en bicicleta o a veces incluso ujú, usar el transporte público. Los autobuses, por la lógica de su digamos, de su operación, no pasan por un paso a desnivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, los millones que se invierten en pasos a desnivel están priorizando a un solo tipo de usuario y es el que se mueve en automóvil, ¿no? Entonces, es decir, cuando caminamos no pasamos por arriba o por abajo del paso a desnivel, cuando vamos en bicicleta tampoco solemos hacerlo, cuando vamos en transporte público tampoco solemos hacerlo, ¿no? Entonces, también ahí hay sí. unas priorizaciones invertidas con respecto a lo que dice la ley y la pirámide de la movilidad, ¿no? Y si recordamos que las mujeres hacen más viajes a pie o en transporte público, también pues vamos a identificar eso, ¿no? Que esas inversiones pues no necesariamente están favoreciendo a la movilidad de las mujeres, De ¿no? las mujeres. Yo me he fijado aquí en Monterrey, bueno, que cuando las mujeres se desplazan a hacer labores del hogar como trabajadoras domésticas, o sea, con ¿De lo trabajo verdad? remunerado del Sí. hogar, así se llama, como para llegar de pronto a algún sector de alguna colonia, no hay transporte, no hay transporte público, o sea, tienen que ingeniárselas con taxis como hay colectivos, pero no formales, son improvisados, digámoslo, no, sí, no formales, y al final es un tema de seguridad también para ellas, de horarios en los que pueden también transitar por las calles al salir del horario de trabajo. Y bueno, eso se suma a que después en su casa, como también se mueven sus hijos, sus hijas que van a las escuelas y se vuelve toda una cadena de que debe de haber una movilidad pues fluida o una movilidad eh, que sí piense en todos, ¿no? O sea, en Claro. todos los miembros. Sí, esto que dices es súper importante porque entra otra
otra variable que no es solo el género, sino la clase, ¿no? La clase socioeconómica. En Monterrey hemos visto constantemente cómo la clase media o la clase alta incluso hace pues lobbying para que no exista transporte público en las colonias en donde ellos habitan, ¿no? Donde ellas habitan. Ujú. En la línea 5 y la cancelación de la línea 5 del metro tuvo una oposición mediática importante de muchas colonias del sur de Monterrey, aunque hubo otras muchas colonias en el sur de Monterrey que también estaban a favor de ese proyecto, ¿no? Y luego con comentarios como el del gobernador también de la semana pasada, ¿no? Sobre que aquí nadie se mueve en transporte ¿Qué público con onda la con evidencia en eso? la cara, ¿no? Me parece pues que al menos en la narrativa sí hay una diferencia de clase incluso y también como una postura clasista incluso de un sector Sí, importante de la población al respecto, ¿no? O sea, es decir, aquí no necesitamos transporte público porque todos tenemos carro, pero oye, la gente que trabaja ahí, pero además, ¿qué pasa cuando no puedas moverte en carro? O es una mentira que todas y todos tienen carro, ¿no? claro. Hemos sacado también algunos mapas y datos y Ujú. si analizamos por municipio, varía ese dato siendo San Pedro quien tiene mayor cantidad de viviendas con auto, y la periferia, algunos municipios de la periferia los que menos tienen, pero aún así, si analizamos un nivel desagregado, incluso las colonias que dicen aquí todos nos movemos en carro, no todas las viviendas tienen un auto, ¿no? E independientemente de eso, ¿no? O sea, que tú Claro, tengas un carro no quiere decir que se deba de priorizar la movilidad en automóvil, o sea, está en todos los niveles de la legislación actual claro. que lo que debemos es precisamente evitar los viajes en auto. No que tú tengas tu carro, eso pues no está digamos, prohibido, ¿no? Por así decirlo, pero que uses el espacio público con prioridad, eso sí está prohibido por la ley. O sea, es decir, lo que se debe priorizar es todos los demás medios de movilidad. Además, me parece que también es un discurso como eh, que pareciera, yo pensaría que para la gente que lo dice le hace sentido, pero la realidad es lo contrario. O sea, a ti te conviene incluso si tú vas a ser aferrada a moverte en tu carro para siempre, Ujú. hasta te conviene que haya más gente que no se mueva en carro, Claro, ¿no? O sea, es decir, tú estás promoviendo que todos nos movamos en carro, pues ni el tráfico se va a mejorar, ni la claro. contaminación generada por esas fuentes va a disminuir. O sea, quien no se quiera bajar del carro debería ser el principal promotor de que hay otros medios de movilidad, ¿no? Bien dicho. Exacto, y al final, en términos de género, pues las mujeres terminan siendo más desplazadas porque son las que utilizan más el transporte público, las que caminan más, ¿no? También, y también hay un porcentaje, ¿no? Shay me desmentirá, no sé si hay más hombres en coche o mujeres en coche, eso ya no sé Hay un si cómo vamos. análisis, sí, que hicimos hace poco. El INEGI tiene unos datos del Ujú, cuestionario ampliado del censo. Esos están desagregados a nivel municipal, o sea, no podemos analizar por manzanas o por ajenos, o sea, lo más, digamos, desagregado que está es por municipio. Pero a nivel ujú, municipal podemos analizar cómo se mueven las personas por sexo, femenino, masculino, eh, a la escuela y al trabajo. Y si analizamos esos datos, estamos afectando, obviamente, a la niñez. En el tema del trabajo es un poco, no está tan alejado, o sea, sí hay un porcentaje menor de mujeres que se mueven en auto, ujú, pero no es tan alejado del porcentaje de hombres que se mueven en autos. Es decir, ahí la disparidad por género no es tan ujú, grande, aunque existe, pero sí es un porcentaje que no es demasiado alto. O sea, hay un gran porcentaje de gente que se mueve al trabajo de otras maneras que no son en auto, pero sobre todo si analizamos los viajes a la escuela, las niñas y niños, sobre todo por debajo de la edad de preparatorias, es decir, la educación básica, la ujú, principal forma de moverse no es en auto, es ujú, caminando. Entonces, no estamos claro, afectando nada más a las mujeres, sino a la niñez, ¿no? Que ujú, además también tiene pues unos derechos importantes que respetar, ¿no? claro. Y al final, bueno, queríamos, tú que estás activa en proyectos de urbanismo, bueno, para ir como con noticias bonitas, después de esta, o sea, de esta, de Después de este nuestro panorama. gobernador, que ya me puso mal, pero algún de proyectos que has colaborado, que estás muy activa, que han incidido en estas problemáticas, ¿no? Que has dicho, bueno, o sea, en este urbanismo táctico ahora, algún, alguno que tú nos podrías mencionar. Claro. De los más recientes en los que hemos trabajado, el año pasado trabajamos en conjunto con Georregias, nos invitaron por ahí a Trama Urbana
a trabajar en el diseño de unas metodologías participativas en la colonia San Bernabé. Estuvimos trabajando con mujeres que habitan esa colonia para mejorar los entornos de un centro que está en esa zona, unas canchas deportivas. Y es una manera más como de, o sea, a veces en el discurso sobre la planeación de las ciudades se habla que no han estado presentes las mujeres, ¿no? O sea, es decir, hay una ausencia en la planeación urbana de mujeres ahí, ¿no? Sin embargo, a mí me parece cada vez más importante que en esa narrativa hablemos de que los barrios los sostienen las mujeres, ¿no? O sea, aunque la planeación urbana como top-down o desde el gobierno pueda en sus mesas no tener sentadas a muchas mujeres, si bajamos a la calle y al nivel barrial, quienes están organizadas, quienes cuidan su calle, quienes se conocen entre ellas, quienes Sí, denuncian cuando hay algo violento, son las mujeres, ¿no? Quien, a sí, ver, en parte también en ocasiones por ese rol de género, porque puede que estén más tiempo también en el hogar, pero también porque han asumido esa labor de cuidados no solo hacia el interior de la casa o del claro, hogar, sí. sino también hacia afuera, ¿no? Hacia sus comunidades. Entonces, en ese proyecto pues fue muy bonito ver cómo Ujú. la propia comunidad ya estaba bastante organizada en ese sentido, ¿no? Fue también como muy sencillo, pues tienen conocimiento amplio Sí, sobre su territorio, ¿no? Entonces, el poder trabajar también con con- personas, pues eso, que tienen esas sensibilidades, pero sobre todo, pues reconocer ese trabajo de las mujeres y no invisibilizarlo al decir que en la ciudad no están involucradas las mujeres, ¿no? Ese fue uno de los proyectos, digamos, recientes que tuvimos, más como en, digamos, con- con comunidades o en territorios. Ajá. También hemos trabajado constantemente, Ujú. generamos Ujú. datos o hacemos análisis de información o generamos mapas. Sí. Recientemente analizamos también uno de los, yo soy arquitecta, entonces pues uno de los organismos, digamos, de representación gremial que hay aquí en la ciudad es la Academia Nacional de Arquitectura. Entonces hicimos un análisis de género Ujú. también relacionado con las personas que están, pues digamos, vinculadas a la academia, con ellos tienen 30 años haciendo charlas y conferencias relacionadas con arquitectura y ciudad. Ujú. Las tienen publicadas, es un acervo bien importante, histórico Ujú. del gremio y de la ciudad. Entonces hicimos como un análisis por género Oh, digamos, esos 30 años de contenido, en términos como pues de datos, es de lo más reciente que hemos trabajado, y tenemos también por ahí una colaboración con una arquitecta, con Cecilia Cruz. Ella ha estado trabajando y tiene un interés muy importante por el tema de los baños públicos. Entonces oh, estamos trabajando también en varios frentes por ahí. Publicamos hace tiempo, hace unas semanas, un texto que escribió una investigación. Está proponiendo también una metodología para la evaluación de baños públicos, con ánimos de eventualmente poder incidir incluso en política pública sobre baños públicos, ¿no? O sea, esto como un derecho que tenemos como a la sí, salud, ¿no? Y poder, igual en este entendimiento exactamente. pues de la movilidad o del uso del espacio público y las labores de cuidados, se vuelven elementos muy importantes pues del espacio, ¿no? Oh, De habitar la ciudad. estás Qué en lo padre. muy bueno. Sí, Y es que tratas desde tantos territorio, temas, mapas, datos, andan un poco de todo. rodadas, conferencias en la universidad también, porque estás también luego Sí, dando también así. eso. No alcanzaría el tiempo para todo lo que Sheila hace, entonces lo vamos a acotar. Pero Sí, de hecho, justo hablando también de esas estrategias y retomando el tema de la bici, o sea, ¿cómo consideras, o sea, qué estrategias han funcionado, o sea, en base a toda la experiencia que ¿qué has retomado tienes? de tantos años, para fomentar el uso de la movilidad activa y sobre todo de la Sí, bici, como en Monterrey? O sea, desde tu experiencia rodada, supongo, pero ¿qué es lo que más sientes tú que fomenta este uso de la bici claro. o uso de la movilidad activa? Ahí voy a hablar a lo mejor sin tantos fundamentos teóricos, pero más un poco desde la experiencia, ¿no? Bueno, por una parte, en general en la movilidad, la principal razón por la que las personas deciden, en general, hombres y mujeres, utilizar la bicicleta es porque es el medio más conveniente para moverse. Mientras no hagamos que la bici sea un medio de transporte conveniente, va a ser difícil que más personas se sumen a hacerlo, ¿no? O sea, serán Ujú, personas, pues, o sea, que se les sea conveniente ese medio de transporte, o que no puedan utilizar otro medio de transporte, ¿no? A veces por economía o a veces ujú. por decisión como más política,
pero la principal razón global de que la gente use un medio de transporte es que es el más conveniente. Las ciudades y los países que han logrado que la bicicleta es un medio de transporte importante en la partición modal, o sea que muchas personas o muchos viajes se hagan en bicicleta, tiene que ver con que no hay otra cosa más conveniente que esa, ¿no? Entonces, orientar la política pública y la inversión hacia eso sería importante en términos generales, no solo de género. Cuando ya hablamos en términos de género, a mí me parece que el, las mujeres cuando analizamos cómo usan el espacio público suelen ser un poco más, eh, ¿qué palabra usar? Como selectivas al decidir por dónde moverse, precisamente porque solemos ser la principal víctima de violencia en las calles, ¿no? Entonces, en esta división sexual del trabajo, pues el espacio privado, doméstico, suele ser el espacio femenino y el espacio público, las calles, los parques, las plazas, suelen ser un espacio masculino, ¿no? Las que se le dedican al trabajo productivo, etcétera, ¿no? Cada vez eso es obviamente menos, lo que decía de los barrios, pues evidentemente no es blanco y negro, ¿no? Obviamente las mujeres usamos el espacio público. Pero hago este comentario porque lo que deberíamos buscar es que las mujeres se sientan seguras en ese Sí, espacio público, ¿no? O sea, no solo que estén seguras en ese espacio público, sino que se sientan seguras en ese espacio público. Hay un tema de percepción de seguridad que incide en las decisiones que tomamos sobre lo que hacemos, ¿no? Hay algunas encuestas que evalúan percepción de seguridad y ahí pues me parece que sí hay un elemento también importante, seguridad vial, pero también seguridad personal, ¿no? Y si hablamos de una capa adicional de cosas, ahí hay una brecha también que sucede antes de la adolescencia en las niñas, en donde empieza a reforzarse mucho el rol de género, ¿no? El rol de género asociado como a las mujeres, que es ser femeninas, que es ser, en donde pues hay una demanda también como estética de nuestros cuerpos, de nuestras caras, cómo nos debemos vestir, cómo sofisticar. nos debemos de ver, ¿no? Eso hace también que hay un distanciamiento de algunas cosas, de las cosas que más han estudiado tiene que ver, por ejemplo, con el interés en las ciencias, ¿no? Entonces, todo esto que se ha hablado de como de las STEM y de que haya más mujeres interesadas en ciencias, matemáticas, tecnología, etcétera, pero entra también un tema relacionado con lo que hacemos como actividades las mujeres, ¿no? Antes de eso, el juego físico para las niñas, o sea, antes de la adolescencia suele ser muy parecido que el de los hombres, pero llega un momento en el que las mujeres empiezan a distanciar también por ese rol social, femenino, digamos, de las actividades físicas. Entonces, aunque muchas niñas pueden haber andado en bicicleta de niñas, ¿no? Hay una brecha, o suele haber una brecha en donde la bicicleta ya no es algo de niña, ¿no? O ya no es algo de mujer, por Para, así decirlo, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha importante y la podemos ver en la calle, en los aforos ciclistas, o sea, hay más hombres que se mueven en bicicleta por la ciudad. Y por otra parte, me parece que también hay un tema como o más bien esa brecha, a mí me parece que se puede cerrar sumando a las mujeres a estos espacios o generando espacios para mujeres, ok. visibilizando mujeres que ya nos movemos en bicicleta, y aquí estamos tres que ya nos movemos en bicicleta, pero hay programas, por ejemplo, San Pedro tuvo un programa para mujeres cuidadoras en bicicleta, ¿no? O sea, que pudieran aprender a moverse en Oh, bicicleta. no lo sabía. También en los grupos ciclistas me parece importante también eso, ¿no? O sea, es como más común ver que haya hombres en los equipos de seguridad de los colectivos, incluso liderando los propios colectivos ciclistas. Entonces, creo que hay ahí como un esfuerzo que ir haciendo, ¿no? Y ahí celebro obviamente lo que ustedes hacen también en la promoción precisamente, ¿no? De sumar a más mujeres a moverse en bicicleta. Y con eso, pues la rodada que tenemos este domingo también, ¿no? Sí, eso queríamos ya como también para ir un poco llegando al final de esta charla, pero queda aún mucha charla más por tener y ver Y y no nos la acabamos con Sheila no, tampoco. o sea, no, Necesitamos ya un es como, segundo episodio. sí, Claro, sí, para yo que estés. encantada. Sí, te queríamos decir, igual, este Pueblo Bicicletero, que tú representas y estás, al final ha colaborado y ha estado con, por ejemplo, la estrategia de movilidad para Monterrey. ¿Cómo crees que si se han integrado las niñas o no? Porque al final, ahorita vamos a hacer la invitación, pero solamente así como tú crees que realmente solo los gobiernos tienen al menos una visión o algunos de poder en estas estrategias y poder sumar a infancias o no lo tienen en el radar al final.
para ti como miembro activo del colectivo Pueblo Bicicletero? Ahí, en particular en la estrategia de movilidad en bicicleta de Monterrey, que es con la que hemos estado más cerca, con la que estuvimos más cerca, ya que la desarrolló la administración pasada, me parece que abrieron pues, bastantes espacios de retroalimentación, tanto físicos, presenciales, como virtuales también, para poder retroalimentar esa estrategia. También han hecho programas o han tenido programas de biciescuelas, por ejemplo, para niñas y niños. O sea, es decir, sí hay un fomento. Ahí a mí me parece que el riesgo tiene que ver más con la implementación de esa estrategia que con su generación tal Ok, cual, ¿no? O sea, siempre los ok, cambios de administración pues implican al menos desaceleración de proyectos, pero en no, particular en cierto. este cambio de administración sí vemos una narrativa pues que no va tan a favor de la movilidad sostenible, ¿no? O al menos los proyectos de los que hemos escuchado, las intenciones que se ven de repente, porque tampoco hay una postura como tan oficial, por así decirlo, de lo que se está haciendo, es decir, no hay un documento publicado, hemos pedido nosotros también información sobre proyectos que no hemos recibido, Ok, pero en cuanto al papel, digamos, al plan que está en la estrategia de movilidad en bicicleta nos parece que pues va en la dirección correcta, ¿no? Que incluyó diversas voces, también se basó en un perfil ciclista, tomó en cuenta otros documentos de planeación para la bici como el biciplan. sí, Entonces, y también pues, construyó sobre el trabajo que se había estado haciendo desde la administración. Participaron mujeres en su creación, integración, diseño, varias amigas, colegas participaron en el desarrollo de ese documento, coordinaron. Entonces, me parece que va en la dirección correcta. Solo, no, pues, pues sí. habrá que ver si está, y es una de las cosas que estamos Claro, también buscando, sí, tener claridad de la nueva administración del municipio, ¿no? El municipio de San Pedro también tiene una estrategia de movilidad no motorizada. Ahí hablan de movilidad peatonal también y de movilidad oh, ciclista. oh, Y también pues han tenido muchas evolución, o hubo mucha evolución en las dos administraciones la anteriores. verdad es que sí. Que hemos, pues también nos preocupa un poco la nueva administración, ¿no? Con los Y- anuncios ujú. sobre el retiro de proyectos, por ejemplo, que estaban avanzando la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, creo que más que como los documentos de planeación o las estrategias, lo que ahorita preocupa es un poco, pues las nuevas administraciones pues sí, lo que La vayan a hacer en cuanto a continuidad, proyectos de movilidad, claro. exacto. Sí. Justo. De hecho, Wow. Antes de que, antes de que llegaras, estábamos comentando también eso de cómo qué tan importante ha sido pues el empuje de pueblo bicicletero, o sea, justo a estas políticas, ¿no? Estar exigiendo directamente esto que hicieron hace poco, que llevaron que fueron a movilidad y les dijeron, ¿por qué retiraron la ciclovía, ¿no? A ver, no está Como justificado esto, exhorto, ¿no? sí. Y Claro. eso es súper necesario y creo que es súper importante destacarlo aquí que Pueblo Bicicletero como asociación ha estado empujando mucho a las administraciones y eso es súper valioso porque hace que otros ciudadanos también sientan esa necesidad de decir, oye, pues también es mi Cierto. ciudad, también es mi ciclovía, yo la pagué con mis Ta- impuestos, no, no Eso sé, es o también. sea, y este empoderamiento surge, yo creo que también a partir de escucharles, ¿no? O sea, igual Tejiendo Rueda creo que ha sido un esfuerzo, algo que hemos visto, ¿no? O sea, nadie está inventando el hilo negro, más bien estamos intentando hacer que haya más para todos, ¿no? A través de acciones colectivas, ¿no? Y justo me parece bien importante lo que hace Pueblo Bicicletero, pero también, pues sí, esto se replica y hace que haya más personas queriendo exigir, que haya Claro. más eh, personas con ese sentido de participación ciudadana que tú fomentas muy bien en tu papel y también Pueblo Bicicletero, ¿no? Y Muchas gracias. sí, conciencia social. Y pues, ¿qué les parece si llegamos ya a la gran noticia de este próximo sábado? Si la contingencia ambiental no nos... Domingo, domingo. Perdón, Domingo, domingo, yo ya quiero, próximo domingo domingo, 23, pero eh, ¿por qué no, Sheila, nos das el Sí, claro, panorama claro. y la con colaboración? Quiero decir que Chicle Monterrey también es un colectivo que va a participar en esta Secretaría de las Niñas, junto con pues esta unión que se hizo con Chile, con Mapapo, que viene haciéndose ahí y ahora pues toca en la ciudad de Monterrey y Sheila ha sido una super aliada en esto. La verdad, muchísimas gracias por este involucramiento. La verdad que sin ti no se hubiera podido lograr.
la esto verdad. y No, Libertad, seguro sí, seguro sí. evidentemente, wow, las admiro mucho. No, ya Y ustedes. bueno, Les contamos un poco. Sheila va a dar Sí, la gran noticia que estamos esperando. sí, por iniciativa por acá de Libertad y de Sandra, por primera vez se va a realizar en Monterrey la cicletada de las niñas. Es una rodada que, como decía Sandra, surge en Chile en el 2018 y es una rodada que busca precisamente pues mitigar un poco de lo que hablábamos, ¿no? O sea, que puedan las niñas salir a rodar a las calles, ¿no? En espacios que muchas veces son hostiles para ellas. Poder ir acompañadas de mujeres que andamos en bicicleta y que acompañemos esta rodada, ¿no? Entonces es una rodada diseñada para ellas, para las niñas, en la que en la ruta, la distancia y toda la logística está acompañada precisamente pues para que sea una bonita experiencia y que sepan qué es esto de andar en la calle, ¿no? O sea, quien haya andado en la calle en bicicleta por la ciudad, pues siente como esa libertad, ese empoderamiento, eh, esa sonrisa en la cara, ¿no? Y cuando vas en grupo, pues todavía mucho más, ¿no? Entonces, la Ujú. cicleta lo que busca es pues brindarle a las niñas esa experiencia desde una edad temprana, ¿no? Entonces estamos convocando a todas las niñas que quieran venir a sumarse, ¿no? Obviamente las mujeres que nos escuchan, que quisieran traer a sus hijas, sobrinas, nietas, primas, a las niñas de su vida a andar en bicicleta, ¿no? Entonces, la convocatoria es para este domingo 23 de marzo. Domingo, domingo. Eh, Va a ser en el punto de reuniones en UMA, que es la unidad multidisciplinaria de artes que está ahí en el barrio antiguo, que lidera por acá Libertad. Y nos vamos a ver a las 10 de la mañana para salir a rodar como a las 10:30, 10:40, ¿no? Entonces será una rodada cortita. La idea pues es divertirnos y disfrutar. Vamos al paso de las niñas y hay un grupo de mujeres extraordinarias que se mueven en bicicleta que van a estar acompañando todo este proceso, Sí, ¿no? Sí, hoy nos faltó por acá Daniela, pero bueno, también está apoyando desde Chicle Monterrey y Anga también ha estado Anga sumando, también. ajá, en esta organización. Entonces, pues eso, esperamos por ahí a las que se quieran sumar. Nos pueden dejar por acá un mensajito, un emoji o lo que sea y les compartimos el link al registro y Claro. las esperamos por ahí este domingo. Qué mejor dicho también por ti, Sheila, y por todo el trabajo que ha hecho también Libertad, o sea, de vincular y toda esta, o sea, iniciativa y voz de las mujeres que pues nos queremos ver subidas en una bici, pedalear y romper prejuicios, estigmatismo de no andar en bicicleta y justo romperlo en Claro. el pedal, ¿no? Andando y rodando por la ciudad. Una ciudad muy Y, bonita, Monterrey. y lo que también es el sentido comunitario, ¿no? O sea, Claro. como se llama esta iniciativa, ¿no? Seguir tejiendo ruedas, seguir tejiendo redes, para que justo haya más, ¿no? Para que, como decía Shay, pues el patrón de movilidad sea cuidarnos también un poco, porque así Claro. es ahora, ¿no? Con tantas cosas, lo primero que dices es cuido de mi amiga, ya llegó a su casa, ¿no? Que me avise si ya llegó, ¿no? O sea, esto, Sí, creo que estas redes son como esenciales, ¿no? Para permitir que crezca más y pues sí, yo agradezco tener a grandes aliadas organizando este evento, la verdad es algo como que yo no me imaginaba que fuera a pasar hace mm, 2 años y ah, que tomé el taller de la cicletada de las niñas de Mapapo, pero ahora pues teniendo estas redes podemos hacernos más fuertes y tejernos como, pues sí, comunitariamente, ¿no? Claro. Sobre la bici ahora. yeah, sí, nos vemos el domingo. Sí, por Nos ahí vemos el Sí. nos domingo vemos. bien puntual, bien puntual. Las Sí, esperamos. las esperamos y pues Sheila, la verdad, muchas gracias por abrir este espacio, que también yo siempre digo es un espacio público porque estamos usando este medio y al final escucharte y la neta se aprende un buen. Sí, Y Gracias, gracias, o Sandra. sea, pueden seguir a Sheila en Una Morra en Bici, sí, Una Morra en Bici, Sí, también, una morra en bici. digo, sí, ahí tiene ahí sí, también otro. cositas, ahí también está activa, Sí. y, y verla el próximo domingo, si vienen. Muy bien, sí, una morra en bici es ahí una iniciativa, una cuenta de registro de mujeres en Ujú. bicicleta, precisamente pues también para demostrar que ahí estamos, ¿no? Que estamos presentes en las calles pedaleando.
Ok, Sí. pues algo Muy más que bien. te Muchas gracias por la gustaría decir y invitación. cerrar. Ok, Sí, solo bueno, eso. ajá, Muchas gracias por la invitación y pues a muy ti. emocionada de estarlas acompañando en este espacio que también admiro mucho y el domingo también, ¿no? Con esta primera edición, que esperemos que sea pues, la primera de muchas, ¿no? Claro, Sí, bueno. qué emoción. ¿Algo más, Libertad, que quieras, algo más que quieras decir, agregar? ¿Todo bien? No, pues nada, esperarlas. Vamos a estar compartiendo las recomendaciones en estos Mm, días para que nos acompañen. Y pues esperemos que no haya contingencia ambiental. Sobre todo porque sí está muy grave, pero bueno, vamos a ir compartiéndoles toda la información a la brevedad y vamos a más bien ok, a confiar y a agradecer mucho este momento que estamos aquí compartiendo y hacerlo presente también, espero próximamente. bueno, Muy bien. pues que tengan una bonita noche. A los que nos ven en el futuro, pues disfruten También. este episodio también. Y Ahí en nos vemos. Monterrey también hay mujeres que andan en bici, y Así sí hay es. muchas. Sí. Muy bien. Gracias. Yay. Nos Nos vemos. Gracias. vemos. Nos vemos el Bye. domingo. Bye. Gracias.